Bienvenidos. Estamos en finanzas y nuevos proyectos, específicamente en la parte de fundamentos de cálculo financiero para la toma de decisiones. Soy María Eugenia Godoy, aquí tienen mi dirección de correo electrónico por si necesitan contactarme, y el objeto de este video es mostrarles cómo evolucionan los sistemas de amortización de deudas cuando tienen cláusula de ajuste por inflación. Para ello, vamos a trabajar con dos ejemplos, ¿sí? Uno para sistema francés y uno para sistema alemán. Pero en general, lo que es importante tener en cuenta es que en cualquier sistema con ajuste, el capital debe corregirse periodo a periodo de acuerdo al índice que se haya fijado en el contrato. Y sobre ese capital ajustado se deben calcular los intereses con la tasa pura o real. Para el ejemplo del sistema francés, hemos tomado un préstamo del Banco Santander, es un préstamo que se otorga en pesos, que es ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia o SER, que no tiene gastos de otorgamiento o administrativos y que tiene un plazo de financiación que varía entre 12 y 48 meses. En el ejemplo simplificado que hemos tomado para el ejemplo, vamos a pensar en un préstamo de 15 millones de pesos a cancelar en 36 cuotas con una tasa real de interés del 2% mensual. Y el préstamo se ha tomado el día 2 de enero del 2026. Nosotros acá podemos ver el cuadro de evolución para los dos primeros periodos completo. ¿Sí? Fíjense que estos cuadros de evolución es importante que tengan la fecha, ¿sí? Porque vamos a tener que tener como dato, ¿sí? El valor que tome el índice que estemos usando para el ajuste por inflación. En este caso, estamos usando el SER, ¿sí? Tenemos una columna para el saldo ajustado, luego los componentes de la cuota, interés y amortización, la cuota y el saldo. Pero vamos al Excel para ver cómo funciona o cómo podemos trabajar este cuadro de evolución. Vamos a borrar los datos originales del cuadro completo para irlo haciendo todos juntos, ¿sí? Dijimos que habíamos pedido un préstamo de 15 millones de pesos y que el sistema era sistema francés. Entonces, nosotros ya aprendimos en las clases anteriores cómo calcular la cuota de un sistema francés utilizando la función financiera pago de Excel. Aquí debemos colocar los argumentos, la tasa real mensual del 2%, la cantidad de periodos 36 y el valor del préstamo, ¿sí? De 15 millones de pesos. Lo colocamos en negativo, recordando que Excel trabaja con flujos de fondos, entonces para que nos devuelva el valor positivo de la cuota, tenemos que colocar el valor del préstamo en valor negativo, ya que uno es un ingreso y el otro es un egreso. Fíjense que el valor de la cuota es 588.492,79, ¿sí? Tomamos ese valor de la cuota que está calculado al momento de tomar el préstamo, por lo tanto va a ser la cuota básica o de referencia y será la cuota que deberemos ajustar periodo a periodo. Como leímos recién, lo primero que tenemos que ajustar es el saldo, ¿sí? Desde el momento en el que se tomó el préstamo hasta el momento en el que se va a pagar la primera cuota. Entonces, multiplicamos por el valor que toma el SER al cierre de ese primer periodo y lo dividimos por el valor que tenía el SER al inicio de ese periodo. De este modo vamos a obtener el saldo ajustado por inflación, ¿sí? Sobre el cual vamos a calcular los intereses que va a contener la primera cuota, multiplicando ese saldo ajustado por la tasa de interés real que se haya acordado en el préstamo. También necesitamos ajustar la cuota básica o de referencia usando el mismo proceso que hicimos con el saldo. Multiplicamos por el coeficiente al valor del SER al final del primer periodo y dividiendo por el valor que tenía el SER al inicio del primer periodo. En este caso, las fechas son el 2 de febrero del 2026 y el 2 de enero del 2026. Una vez que tenemos la cuota ajustada por inflación, para obtener la amortización que contiene esta cuota, le restamos los intereses que hemos calculado sobre el saldo ajustado. De este modo, obtenemos la amortización
que vamos a restarle al capital ajustado para obtener el saldo al final del primer periodo una vez que hemos pagado la primera cuota. Lo que podemos observar que este saldo es mayor a la deuda inicialmente contraída. Y esto se debe al ajuste por inflación. Para hacer el desarrollo del segundo periodo, también ajustamos el saldo una vez que le restamos la amortización, usando el mismo procedimiento, multiplicamos por el valor del SER al final del periodo 2 y lo dividimos por el valor del SER al inicio del periodo 2. Sobre este capital ajustado, calculamos el interés contenido en la cuota por la tasa que hemos pactado con el banco, ajustamos la cuota, ¿sí? Siguiendo el mismo procedimiento, y por diferencia entre el valor de la cuota ajustada y los intereses calculados sobre el saldo ajustado, obtenemos la amortización de capital que debemos restarle al saldo ajustado, ¿sí? Obteniendo de este modo el saldo luego de haber pagado dos cuotas, ¿sí? Este saldo está ajustado por inflación al cierre del momento 2 y que resulta mayor que el valor del préstamo que tomamos inicialmente. Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema alemán. Para eso hemos elegido un préstamo otorgado por el Banco Ciudad que tiene que ver, es un préstamo personal destinado específicamente a la remodelación, ampliación y finalización de viviendas únicas y permanentes. Este banco otorgaba hasta 100 millones de pesos y el plazo máximo para cancelarlo es de 10 años o 120 meses. Contemplaba dos tasas, una tasa reducida del 8,5% nominal anual si el préstamo estaba destinado a proyectos que tuvieran que ver con la eficiencia energética y si eran proyectos que no tuvieran esta finalidad, el 9,5%, en ambos casos más UVA, ajustados por el UVA. ¿Sí? Nosotros vamos a pensar también en un ejemplo simplificado para un préstamo de 36 millones de pesos a cancelar en 60 cuotas con una tasa de interés del 0,78. Ahí hay un pequeño error en la fórmula. El préstamo también vamos a pensar que lo tomamos el 2 de enero del 2026. Y nos vamos a ir al Excel. Si bien acá tenemos el cuadro ya completo, nos vamos a ir al Excel para ver cómo lo armamos. ¿Sí? En el caso del sistema alemán, nosotros sabemos que lo que permanece constante es la amortización de capital. Entonces debemos calcular la amortización básica o de referencia dividiendo el monto total del préstamo en la cantidad de cuotas en las que se va a cancelar. Son 36 millones dividido en 60 cuotas, nos da una amortización básica o de referencia de 600.000 pesos. Y en el alemán, esto es lo que vamos a ajustar periodo a periodo, la amortización de capital además del saldo. Entonces, ajustamos el saldo al cierre del primer periodo, multiplicando por el valor que toma el UVA al cierre del primer periodo y dividiéndolo por el valor que tenía el UVA al inicio. Sobre este saldo ajustado vamos a calcular el interés por la tasa mensual que la obtuvimos de dividir la nominal anual del 8,5 dividido los 12 meses del año. Vamos a ajustar la amortización de capital usando el mismo procedimiento que hemos usado para el saldo y vamos a obtener el valor de la cuota como suma de sus componentes, amortización de capital e interés. Y el saldo ajustado después de pagar la primera cuota lo vamos a obtener restándole al saldo ajustado la amortización de capital también ajustada. Bien, procedemos ahora a repasar el procedimiento con el segundo periodo. Ajustamos el saldo luego de restar la amortización, multiplicando por los valores que tome el UVA. Sobre este saldo ajustado calculamos los intereses multiplicando por la tasa real mensual pactada. Ajustamos la amortización de capital también, ¿sí? Multiplicando por el valor del UVA al final del periodo y dividiéndolo por el valor del UVA al inicio del periodo. Algo hice mal. Multipliqué y multipliqué. Tenemos que dividir.
Y finalmente, obtenemos el valor de la cuota sumando los componentes de interés y amortización de capital. El nuevo saldo lo obtendremos restándole al saldo ajustado el valor de la amortización también ajustada. Y obtenemos de este modo el valor del saldo del préstamo, que es mayor que el valor inicialmente tomado debido a los efectos de la inflación. En ambos casos, los sistemas pierden sus características naturales. En el sistema francés, la cuota se supone constante. Una vez que hay ajuste por inflación, al ajustarse periodo a periodo, la cuota deja de ser constante, ¿sí? Y los intereses, que en todo sistema de amortización, excepto en el reembolso global, son decrecientes porque se calculan sobre saldos decrecientes, en los sistemas ajustados los intereses crecen al crecer el saldo por el ajuste por inflación. Lo mismo ocurre en el sistema alemán. La amortización, que es el elemento constante, deja de serlo al ajustarse periodo a periodo por inflación, y los intereses, que deberían tener un comportamiento decreciente, crecen al calcularse sobre saldos que son ajustados por inflación. De este modo, la cuota, que naturalmente en un sistema alemán puro es decreciente, toma un comportamiento creciente. Bueno, esto es todo. Espero que este video les ayude a comprender los sistemas ajustados por inflación. Muchas gracias y nuevamente estoy disponible en el correo o en el foro de Econet. Muchas gracias.